Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos todo el conocimiento, la fuerza y la inspiración. Atentamente, Nikola Tesla. ¿Qué tiene que ver esto de la energía, la frecuencia y la vibración con emprender, comenzar un negocio o escalar tu negocio? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito en este viernes de manifestación, y estamos ya en la sintonía de manifestar ese fabuloso taller que tendremos la semana que viene. Si me estás escuchando en tiempo real, estamos a 3 días solamente del taller Empieza tu negocio online, que tiene un lugar especial en mi corazón porque es el último que le entrego al 2023 en este tema de creación de negocios. Si de casualidad no te has registrado, se te acaba el tiempo, se te va el tren, en las notas de este episodio está el enlace para que te registres. Hoy, como cada viernes, voy a tocar y a tratar un tema desde la perspectiva más espiritual, desde la perspectiva de la manifestación, y tiene que ver con principios que, bueno, quizás suenan espirituales, pero suenan también muy científicos, muy de la física. Y quiero decirte que esta línea que te cité en el inicio del podcast es de la autoría de Nikola Tesla. A lo mejor has escuchado el nombre de Tesla por la marca de los automóviles o por la marca de los paneles o las baterías estas solares. La realidad es que la historia no le ha hecho suficiente justicia a este inventor nacionalizado de estadounidense, porque es de origen serbio, pero se crió en Estados Unidos y no es de hace tanto tiempo. Nació a finales del 1800 y, bueno, mediados del 1856, murió en 1943. Y él es conocido por haber descubierto la corriente alterna, el sistema polifástico de distribución eléctrica, el motor de corriente alterna, y se dice que fue uno de los primeros que concibió el modelo del radio, ¿verdad? De la transmisión radial. Así que este es un célebre inventor a quien poco se ha hecho con ponerle nombre a estas tecnologías o a estos motores o a estos automóviles. Ha sido mucho más grande de lo que ha sido reconocido. Sin embargo, no vengo a hablarte de Tesla, de Nikola Tesla. Vengo a hablarte de lo que dijo en su momento y sigue siendo vigente. Y me voy a remontar todavía un poquito más atrás. Hoy estoy como histórica, filosófica, científica. Y quiero hablarte de una ley de física que la estudié. Me acuerdo cuando estudiaba física en la escuela superior. Me encantaba esta ciencia. Y ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas de por qué aquello me parecía tan fascinante. Habrás escuchado, obviamente, de Isaac Newton, ¿verdad? Ya aquí nos vamos un poquito más atrás en la historia. Isaac Newton ya es del siglo XVII, siglo XVIII. Y pues, entre otras cosas, se le conoce por sus teorías y sus leyes universales en términos de la física, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de gravedad, que todos conocemos como un principio general, que todos los cuerpos aquí en la Tierra
están afectados por la ley de gravedad y es lo que hace que los objetos caigan hacia el centro de la Tierra. Pues quién le puso nombre, quién lo midió y quién midió la aceleración gravitacional cuando un objeto cae de una distancia, etcétera, ese es el autor de la ley de la gravedad y de otras leyes que si buscas un poquito de Isaac Newton o si estudiaste física, pues conocerás la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Y en esta época, tú me ves así, muy, muy de business, pero en la escuela yo era bien estofoncita y me sabía todas estas leyes de memoria. Y ahora, como que las cosas empiezan a tener otro sentido cuando las aplico en mi vida. Y siempre mi favorita de estas leyes era la tercera ley de Isaac Newton, o principio de acción y reacción. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en el sentido contrario. Es decir, si le metes un puño con 7 libras a la pared, la fuerza con la que la pared te devuelve el puño es de la misma intensidad y con la misma fuerza que le metiste el puño, ¿verdad? Y esto es un ejemplo muy visual o muy práctico para explicarte cómo funciona esta ley. Y esto no es que Isaac Newton se lo inventó, eso es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo traduzco esto a la conversación que quiero traer contigo hoy? Que el problema casi nunca es el problema, ¿verdad? A veces aplicamos este principio a las crisis. Yo te he hablado mucho por aquí del principio de que las crisis traen en su interior una semilla del mismo tamaño de la crisis o incluso mayor. Entonces tú piensas que la crisis me pegó, pero o yo le pegué a esta crisis o me dejó en el suelo. Sí, porque no sacaste la semilla que está en su interior, que es del mismo tamaño y que puede dar frutos todavía más grandes. Pero vámonos a un poquito más práctico al día a día, más allá de la parte filosófica de las crisis. Cuando tú, específicamente quiero tocar el tema del miedo, que ha estado bastante latente esta semana en mi conversación sobre emprendimiento. El miedo a lanzarte a algo que no has hecho, el miedo a experimentar algo distinto, el miedo que pues muchas veces el problema no es ni el miedo, es el miedo que le tienes al miedo, es la reacción que tienes al miedo. Y si fuéramos a aplicar este principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción con la misma energía que le metes al miedo, el miedo te mete a ti para atrás. Entonces, yo lo veo de esta manera. Cuando sientes miedo, el problema no es que sientas miedo. El problema es cómo tú reaccionas a esa emoción. En lugar de simplemente experimentarla, atravesarla, sentirla, rendirte a ella y permitir que te atraviese, anyway, el miedo se va a ir y tú vas a volver a tu estado medial, a tu estado natural. Pero como tan pronto sentimos miedo, nos ponemos a la defensiva y ni siquiera pensamos bien lo que estamos haciendo y nos ponemos a enfrentar el miedo, nos ponemos a combatir el miedo, nos ponemos a la defensiva con el miedo, empezamos a gastar una cantidad de energía en la dirección opuesta, ¿verdad? Porque no solemos movernos en la dirección que el miedo nos lleva. Nos movemos en contra. Por ejemplo, si yo iba a lanzar este negocio a principios de año o a principios de mes o a principios de esta semana, pues el miedo no me lleva a lanzarlo. El miedo suele a ponerme en la dirección opuesta. Me suele a ir con la misma intensidad que el miedo me empuja en dirección opuesta, hacia la pared, hacia el estado de no hacer nada, de no tomar acciones. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que si tú generas esa fuerza en una dirección, la pared con la que se encuentra esa fuerza que le estás metiendo te va a empujar de allá para acá con la misma intensidad. Por eso es que cuando estás atravesando un estado emocional de miedo, que desemboca casi siempre en emociones o reacciones secundarias y terciarias, vienen con la intensidad con la que le metiste. No sé si esta metáfora se está entendiendo, especialmente para las que no están en Puerto Rico, que a veces uso estas palabras, son muy, muy de aquí, o estas expresiones. Y yo lo que quiero decirte es que este es un efecto que se genera de forma automática, espontánea, sobre todos los cuerpos en la Tierra, y no es la excepción tu cuerpo físico, ¿ok? No es la excepción tu estado emocional, no es la excepción las
acciones que tomas en este mundo de la tercera dimensión. Entonces, si tú en lugar de meterle tanta resistencia, a sentir ese miedo, si en lugar de resistirlo y gastar energía en la dirección opuesta, hicieras lo contrario, que es, en vez de luchar en contra, ir a favor, rendirte en la dirección que sopla el viento, ¿verdad? Tú ves las palmas cuando viene el viento huracanado, que se inclinan y ceden, y el viento las peina y las despeina, ¿verdad? Pues, ¿por qué no puedes ser así tú también? ¿Por qué insistes en ser un tronco firme frente al miedo que nadie lo puede derrotar, y lo que hace es que viene un viento huracanado y te parte, te arranca de raíz? Sé que estoy un poquito filosófica hoy, esto es un tema quizá como más para un domingo filosófico, pero quise incorporarlo aquí en la conversación de manifestación, porque cuando tú estás operando desde el miedo y estás resistiendo el miedo, estás en una batalla. Estás en una batalla a quemarropa, estás en una batalla cuerpo a cuerpo y estás gastando una cantidad de energía que termina desinflando, vaciando, aniquilando todo lo que tiene que ver con tu frecuencia, con tu estado vibratorio, ¿verdad? Con la energía que requieres para entonces sí crear y sí manifestar lo que tenías en mente, lo que estaba instalado en tu corazón como un deseo. Y esta es la parte donde le tomo prestadas las palabras a Nikola Tesla de esto es un asunto de leyes universales, de la física y del universo. Por eso empecé diciendo que si quieres entender cómo funciona este universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Si le estás metiendo toda esta energía a resistir el miedo, si estás metiéndole con todo lo que tienes a luchar con el miedo, a quitarte el miedo de encima, como dicen por ahí, a echarlo en el zafacón, a vencerlo, a superarlo. No hay nada que superar. No gastes esa energía. Créeme, cuando desgastas tu energía, también desgastas tu frecuencia. Y el nivel de la frecuencia en que tú te encuentras es lo que impacta los cuerpos alrededor tuyo. Los cuerpos, o sea, lo que tocas, las personas con las que te relacionas, las ideas que llegan, los cuerpos físicos, mentales y emocionales, ¿verdad? Los pensamientos, todo termina reduciéndose en energía, frecuencia y vibración. Y déjame decirte que cuando logramos que algo ocurra, que a lo mejor en el plano de la mente que no está despierta, pues a lo mejor decimos, pues que eso fue un milagro. No, es que esta persona tiene poderes. ¿A qué poderes se refieren? Cuando hablamos de esto no es otra cosa que tener una energía súper elevada y a través de nuestro contacto con estos cuerpos, con estos espacios, con estas personas, permitir que nuestra energía se transfiera a ese otro cuerpo, a esa otra persona. Si tú tienes una energía súper elevada y estás en contacto, por ejemplo, con tus clientes, estás en contacto con tu equipo de trabajo, estás en contacto con tu familia, estás en contacto desde la energía del servicio, desde la vibración del servicio, con una energía y una alta frecuencia vibratoria. ¿Sabes qué pasa? Transfieres esa vibración a lo que te rodea y eso es lo que termina convirtiendo, eso es lo que termina manifestando, eso es lo que termina generando la transformación en tu vida y en la vida de los demás. Te voy a poner un ejemplo aquí, me voy a poner un poquito profunda. Esto es un tema para quizá ese otro podcast donde voy a hablar de manifestación y temas un poquito más profundos. Con todo el respeto, yo sé que aquí hay personas que escuchan este podcast de distintas creencias y quizá crees en Dios, no crees en Dios, crees en Dios de una forma distinta. Yo no profeso aquí en este medio ninguna fe. Simplemente comparto estos principios de energía, vibración y frecuencia. Cuando lo miramos desde la perspectiva de lo que a lo mejor la tradición cristiana considera como un milagro, lo que hemos estudiado un poquito más sobre estos temas de vibración y frecuencia, sabemos que el planeta, y esto yo lo he hablado en otros episodios previamente, incluso cuando traje a Raymond Samson la última vez, estuvimos hablando de esta misma conversación.
La humanidad, los seres humanos, generalmente vibran en una escala de 0 a 1000, vibran por debajo de 200, el planeta. En los últimos 2 siglos se ha subido un poquito el nivel, ¿verdad? El rango de la escala de vibración en megahertz. Y sobre 200, mejor dicho, por debajo de 200, cuando tú miras la escala de la frecuencia de vibración, vas a ver que por debajo de 200 hay caos, guerras, accidentes, enfermedades, etcétera, hasta el nivel 0. Y ahí opera la venganza, el coraje, el miedo, es el rey de 200 para abajo. No significa que por sentir miedo tu energía o tu vibración va a caer. Sí, cuando estás en miedo, baja tu frecuencia un poquito, pero tú no resuelves nada queriéndote deshacer del miedo disque para subir tu frecuencia. Cuando te permites atravesarlo y que el miedo te atraviese y te pase al otro lado, lo sueltas súper rápido. ¿Qué sucede? Las personas que están en su proceso de expansión de conciencia, que están cultivándose emocional, espiritualmente, hay un porcentaje, quizá lo que le llaman el 1% de la población, está en realidad. No te tengo los números exactos en este momento, tengo que mirar qué tan actualizado está la última revisión de este estudio, pero lo que estima es que la mayoría de la población está por debajo de 200. Entre 200 y 300 están los que están empezando a despertar, están los que están trascendiendo un poquito su nivel de conciencia. Por encima de 400 están los que están despiertos, ¿verdad? Y por ahí sigue, sobre 800 se considera iluminado, ¿verdad? Por ejemplo, los que han estudiado un poquito más este tema saben que personas, humanos que caminaron la Tierra como, ¿cómo se llamaba? El Buda, ¿cuál era el nombre de Siddhartha Gautama, llegó a alcanzar entre 800 y 1000 MHz en su escala de vibración. Jesús también. ¿Y qué pasaba cuando decían, es que ellos hacen milagros, es que ellos tocan a la gente y la sanan? Lo que estaban haciendo era transferir su frecuencia y inundaban a la persona con la que tenían contacto elevaban la frecuencia de las personas con las que conectaban. Y si tu frecuencia eleva por encima de los niveles donde está la enfermedad, pues entonces el cuerpo sana y ocurren otras cosas, no porque sea un milagro. De nuevo, ¿quieres entender el universo? Piensa en energía, frecuencia y vibración. No te digo esto para que ahora tú te vayas a querer iluminar para repartir milagros. Ojalá cuando estás iluminado y estás en estos niveles ya no estás buscando hacer nada para tu ego ni para ser reconocido. En realidad estás simplemente siendo y existiendo. Lo que quiero decirte es que más allá que pelear con el miedo, más allá que obsesionarte por los números que no estás haciendo, por el dinero que tienes en la cuenta bancaria, deja de pelear. ¿No te das cuenta que cuando resistes bajas tu frecuencia? Y para que se manifieste algo distinto, tu trabajo debería ser enfocarte en aquellas actividades que elevan tu frecuencia. Actividades como estar en contacto con la naturaleza, caminar descalza sobre la tierra o sobre la arena, sobre el césped, sobre el pasto, sobre la arena de la playa, permitir que el agua te moje los pies, meter las manos en agua, estar en silencio, hacer dieta de información, comer sano, hidratarte, meditar, soltar tanta tecnología y tanto cemento y tanto plástico y dejar de comer tanto cartón y tanta caja y tanta lata y empezar a conectar con la esencia de lo natural. Hay alimentos que elevan tu frecuencia, hay alimentos que bajan tu frecuencia y tú sabes cuáles son. ¿Qué comidas tú comes que estás 2 días arrepintiéndote? ¿Qué bebidas tomas que al otro día amanece que no sientes que tu energía da para nada? Entonces, de forma consciente, te invito a que trabajes con elevar esa frecuencia, con elevar ese estado de pensamiento, ese estado vibracional, que no porque tú vayas ahora a decir, bueno, pues escuché el episodio, voy a trabajar para iluminarme. Todos queremos alcanzar la iluminación, estamos en el camino. Mi invitación es a que trabajes para estar siempre por encima de 200. Aquí en las notas del episodio te voy a dejar una gráfica del estudio, por lo menos el último que yo vi,
de esta escala de vibración de 0 a 1000, que es del doctor Hawkins, David Hawkins, el que se dio la tarea de estudiar cómo la vibración y la frecuencia de las personas genera y manifiesta distintas cosas. Cuando yo te hablo de esto, pues hablo en términos de energía, frecuencia y vibración, como nos dijo Nikola Tesla. Así que te dejo con esta reflexión. Este es un episodio que no necesariamente viene a hablar de estrategia, no necesariamente viene a hablar de emprendimiento o de comunidades, sino de aquello que tiene que estar presente antes que todas las acciones que vayas a tomar, y es quién eres, tu ser, tu espíritu. Si eso no está en coherencia, en sintonía con la fuente, todo lo que hagas va a ser un esfuerzo físico, va a ser un esfuerzo material y probablemente te va a tomar doble, triple esfuerzo físico, material del que tomarías si dedicaras más tiempo a cultivarte tú, a elevar esa frecuencia. Que tengas un lindo fin de semana. Recuerda que te veo el lunes en el taller Empieza tu negocio online. Si por casualidad no te has registrado, esta es tu oportunidad de hacerlo. Las que han estudiado conmigo saben que este tema de la manifestación está presente en nuestros espacios, en nuestros talleres, en nuestros entrenamientos privados, en todo lo que hacemos. Esto es un tema central, es un tema que es como el eje de todo el trabajo que yo hago con emprendedores, con empresarios y con empresas. Así que te espero por allá el lunes que viene, 14 de agosto del 2023. Si estás escuchando este episodio y el taller ya empezó o ya pasó, como quiera, anótate en el enlace que te estoy dejando aquí en este episodio, porque a lo mejor ya pasó este taller, pero tienes oportunidad de unirte en un grupo en el futuro, ¿ok? Que tengas lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.